tenemos, qué es realmente lo que nosotros tenemos en conocimiento del tema, porque para poder hablar el tema, quizá no sé si lo maneja o no lo entienden, y si no lo entiende, nos vamos a las bases bíblicas para ir viendo cuál es la postura del tema. Pero sí importante en que ahora tengo ya los micrófonos, los pueden abrir, pero vamos a ir por parte de a uno o los que quieran opinar del tema para así poder entender más qué realmente es la predestinación o qué cree usted que es. Y luego entramos con la parte de que lo que yo creo también, porque todos tienen sus creencias, todos tienen sus posturas. Entonces, si todos podemos entender, va a ser mucho mejor. Así que le dejo ahí si alguien quiere abrir el micrófono para saber, quiero saber qué entiende usted, si entiende sobre la predestinación o qué cree usted. ¿Cree en la predestinación o no cree en la predestinación? Esa sería la pregunta. Solo eso, sin diálogo, sin argumento, después entramos en la conversación. Pero ¿qué dice usted? Según lo que usted crea, y lo puede escribir en el chat también, porque sé que hay personas a lo mejor que no les cuesta o por alguna área no quieren aparecer en cámara o no quieren abrir micrófono, pero, o porque no puede, pero puede escribir en el chat qué cree usted sobre la predestinación. ¿Cree en la predestinación o no cree? Micrófono abierto y comenzamos esta mesa de diálogo. Adri, ¿puede abrir tu micrófono? ¿O todavía los tengo silenciados? Ahí me dice, trate a alguien a abrirlo. Ya, Ok, ¿sí? ya, Deli. Pastor, buenas noches, amada mesa de diálogo, queridos hermanos, buenas noches. Le doy las gracias a usted y a mi hermana Julieta que tan amablemente me avisa, Adrianita, va a haber charla. Gracias, gracias, los amo en el amor del Señor. Pastor, yo sí creo que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo a recibir el mensaje del Evangelio por un acto de amor de nuestro buen Dios. Y creo que Excelente. cada uno toma la decisión. Mire, yo acabo de bajar a la recepción de mi edificio y me encontré con un vecino por el camino y le compartí. Y él me dijo, ay, bueno, Adrianita, muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien. Y yo llegué aquí a mi apartamento y le conté a mi mamá que le compartí a un vecino, pero que ya él no puede decir que nadie le dijo. Entonces fue predestinado para que en este momento, en esta noche, como nos ha pasado a todos los seres humanos, fuimos predestinados por el bendito amor de nuestro Señor, que es gigante, a que en algún momento de nuestra vida alguien nos hable de Él. Y será la decisión de cada uno de nosotros si lo queremos dejar entrar o no a nuestras vidas. Los que hemos dicho sí, alabado el nombre de Cristo, pastor, porque yo estoy convencida de que vivimos tiempos difíciles y que muy probablemente muy cerquita estaremos partiendo con el Señor. Los que están diciendo, ay, bueno, gracias, o no, no me interesa, o diplomáticamente, ay, tan querida, chao, vecina, que esté bien, como quien dice, vieja loca, ¿cómo me va a hablar de eso? Sin decírmelo, pero se siente de pronto, pues pobrecitos, seguir orando para que el Señor destape sus oídos y quite la venda de sus ojos y Amén. circuncide los corazones de todo el mundo. Entonces, sí, pastor, Ok. hemos funcionado. Gracias, pastor. Excelente, gracias Adri. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, La pastor. pregunta es, ¿cree en la predestinación o no cree? Y también pueden comentarlos también en el chat, estoy mirando los chats, pero quiero que todos opinen. Si usted no quiere abrir micrófono, no cuesta nada escribir en el chat, sí, no creo, no me interesa. Julieta, hija, Dios te bendiga desde Colombia. Sí, sí, pastor, bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Yo sí creo en la predestinación, según Efesios 1:4. Ok, Según nos escogió en él ok, antes de la fundación del mundo. ok, solo eso. Importante, buen texto. ¿Quién más cree o quién no cree? Eh, Comente. Quiero escucharlo, quiero verlo, si realmente, o a lo mejor no entiende usted lo que es la predestinación, porque también se puede dar, usted coloque ahí en el chat, no sé lo que es la predestinación. Y antes de comenzar la enseñanza, sí es importante también saber sus comentarios. María Eugenia de Chile dice, se relaciona con la salvación. Eh, en parte sí, sí, en parte se relaciona porque tiene que ver también en todo lo que nosotros fuimos salvos. Y buena pregunta también, María Eugenia, porque
sí tiene que ver mucho, gran parte sí. Ahora nosotros vamos a decidir, pero gran parte tiene que ver con la predestinación. Sí, exactamente, tiene que ver mucho la predestinación con la salvación. O sea, la predestinación sería, si nosotros fuimos predestinados a venir a la tierra a ser salvos o a no ser salvos. No sé si se entiende. Si alguien no entiende lo que es predestinación, coloque ahí en el chat y vamos a ir comentando o vamos a ir avanzando más el tema porque también es importante saber si usted entiende sobre la predestinación, porque si no entiende, usted coloque también para poder explicarle también qué es la predestinación, si realmente nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo o también lo contrario, porque hay gente que dice que no fuimos predestinados. Y otra postura, que le voy a mostrar las dos, la calvinista y la otra postura, que es la contraria. Eh, Comenten. Mientras hablamos el tema, ahí podemos, Miriam puede comentar, Mariana, comenten, hablen, Claudia. ¿Qué creen ustedes sobre la predestinación? Hablen, o pueden abrir micrófono solamente sí o no. Solo eso. Y después entramos en los argumentos, las bases, en el diálogo, en la conversación. Pero es importante en que todo lo que hoy vamos a estar hablando, ya los micrófonos están abiertos, los puede abrir o comenten ahí en el chat para poder saber realmente si ustedes entienden sobre lo que es la predestinación. ¿Alguien no sabe lo que es la predestinación? Puede levantar la mano, comentar en el chat. Abrir micrófono. Están como tímidos, ya no sé si almorzaron, tomaron once. ¿Qué les pasa? Les escucho. Mariana Villarreal. ¿Qué es la palabra? Es porque no entiendo muy bien. ¿Qué es la palabra? Predestinación. No sé cómo se pronunciará en inglés. So, Predestinación. para que yo sepa, como cuando tu destino ya está escrito, ¿eso es lo que Exacto. dice? Exacto. Oh, Predestination. ok. ¿Qué Oh, dijo ok. Miriam? Termination. Predestination. Termination. No. ¿Ves que Pero no ahora se sí le habla en entiendo. lengua? ¿Qué es la pregunta? ¿Que si creemos en eso? Sí. Oh, yo puedo contestar. ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que sí está escrito, pero pienso que por nuestros propios errores o pecados podemos cambiar lo que estaba destino para nosotros. Ok. Eso es mi. Excelente. Muy bien. Entonces tenemos dos posturas ya que sí creen en la predestinación. Miriam Peña dice sí creo en la predestinación. Mariole antes no entendía y ahora menos. Bueno, Profeta, ¿puedo leer un significado de predestinación? vamos después con eso, Claudita. Primero Ah, quiero saber, después vamos a ir los argumentos, pero quiero saber si usted, ¿cuál es tu postura tuya? ¿Cree en la predestinación, Claudia, o no cree? Y de ahí vamos a ir parte por paso. De ahí tú me das todas las bases, las bases bíblicas, que también lo tiene Julieta y varios de ustedes, y ahí vamos conversando, por eso se llama una mesa de diálogo. Claudia, desde México, ¿crees tú en la predestinación o no crees en la predestinación? sí, sí creo. Excelente. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro personas que dicen que creen en la predestinación. Entonces, vamos la área opuesta. ¿Alguien no cree? Ángeles. Sí, sí creo, pastor, sí creo. Ok. Tenemos otra postura. ¿Alguien no cree o todos creemos en la predestinación? Y ahí entramos en el tema. Porque es importante, o a lo mejor no saben qué es lo que es la predestinación, pero ya más o menos estamos argumentando que es que el Señor nos escogió, no aquí, sino en la eternidad, y luego nos puso aquí, pero ya nosotros, nuestro destino está escrito. Mariole Carrillo desde Chile. ¿Crees en la predestinación o no crees? Ahora sí creo, po. Ok, muy bien. Estaba mirando ahí en el chat lo que había escrito. Ok, excelente. ¿Alguien más quiere opinar? Y entramos en la temática, yo mostrándoles las bases bíblicas según lo que dice la escritura. Y después de darle base bíblica, vamos a ir a usted prepare, si usted tiene argumentos,
lo hablamos, lo conversamos y así también me ayudan los argumentos que cada uno tiene y conversamos el tema. Miriam dice, lo entendí cuando lo explicaste en los días pasados. Ok, muy bien. Entonces, según lo que ya estamos viendo, Surya desde México dice, yo sí creo, como dice la escritura en Jeremías. Excelente. Hay varias áreas que vamos a tocar. Entonces, como ya vimos, ahora sí, voy a comenzar la enseñanza y vamos a entrar de lleno en parte. Voy a hablar solamente una parte, después vamos al diálogo, pregunta-respuesta de la primera parte que voy dando y después entramos a otra segunda parte y seguimos con las preguntas-respuestas. Entonces, vamos a ver entonces bíblicamente qué dice la escritura sobre la predestinación. Este es el tema que hoy estamos dando a conocer, que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la predestinación, tenemos que entender que es algo que ya viene y eso está según lo que nosotros podríamos haber hecho, pero todo nace en la eternidad. Esto es importante entenderlo. Entonces, la predestinación, ¿qué es la predestinación? Para poder entender, vamos a ir colocando algunas bases bíblicas. Voy a avanzar un poco solamente y de ahí vamos nuevamente a las preguntas o respuestas según lo que vayamos entendiendo, avanzando en este tema. Mesa de diálogo, hoy el tema es la predestinación. ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación? Tenemos dos posturas, el cual vamos a analizar. Y en esas dos posturas está la postura de los arminianismos y también la postura del calvinismo. La postura del calvinismo de Juan Calvino y el arminianismo dice lo siguiente, que se puede perder la salvación. O sea, lo que están diciendo es que no realmente creen en una predestinación, que también que en esa postura otros dicen que no y otros dicen que sí. Hay una postura calvinista que dice que Dios predestinó a uno para perdición y otro para salvación. Entonces, en estas dos posturas, vamos aquí a esta base que ya podemos nosotros darnos cuenta qué dice la escritura sobre este tema. Romanos capítulo 8, verso 29, ahí nos dice claramente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a ellos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta es la base para poder nosotros entender con la base bíblica que sí existe la predestinación. Vamos a estar colocando otras bases para ir entendiendo más el tema. Aquí en este pasaje tenemos los predestinó. Según el numeral que estamos viendo ahí, el predestinó vendría siendo el numeral 4309 del griego, del diccionario Strong. ¿Qué significa predestinó? Es la palabra proorizo. ¿Qué significa proorizo del griego? Porque proorizo del griego es predestinó. Según Romanos capítulo 8, verso 29, significa determinar, antes, predestinar y conocer. Esta base es importante que usted la maneje, porque si usted maneja un poquitito, anótelas por ahí en su agenda, en lo que usted está tomando nota, porque le va a ayudar a entender el significado de determinar, de antes, de predestinar y conocer. Entonces, del griego predestinó es la palabra proorizo. El Señor entonces, en su misericordia, nos predestinó. Efesios capítulo 1, verso 4 también nos dice, según nos escogió. Se fija que escogió aparece también sobre predestinó, que ahí aparece determinar, antes, predestinar, conocer, escoger. Entonces, Efesios nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos entender eso? Si todavía no habíamos nacido, pero el Señor nos escogió
ya de la eternidad, antes que se creara la tierra. Aquí está diciendo que el Señor nos predestinó. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Mire qué interesante este texto, porque dice que también nos predestinó para ser adoptados como hijos. Lo que quiere decir, mira que hay algo también profundo, porque no sé si usted se ha dado cuenta, porque dice que nos adoptó. Pero recuerde que el Señor vino a su pueblo, y como su pueblo le rechazó, ahí nosotros pasamos a ser adoptados. ¿Cómo es posible que el Señor haya dicho que ya nos adoptó, sabiendo que Él vino a sus hijos primero? A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Mire qué interesante en esta profundidad, porque aquí está diciendo, nos está hablando también a nosotros, porque Él no vino a nosotros. Recuerde que nosotros éramos gentiles, los perrillos, los que no valíamos nada, éramos pueblo pagano, pueblo gentil. Por eso es que el Señor vino a su pueblo Israel. Pero como el pueblo de Israel le rechazó, ahí se extendió el evangelio y la salvación a todo el mundo. Y ahí nos agarramos nosotros, ahí estamos, y aquí dice que nos adoptó. Porque los hijos de Dios, para que se pueda entender como legalmente, son el pueblo de Israel. Pero como le rechazaron, a nosotros nos adoptó. Y mire qué interesante esa palabra, por eso me causa mucha admiración que dice Efesios 1:5, en el amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados. O sea, no éramos hijos, pero Él nos adoptó. Qué maravilla de ese texto. El Señor entonces nos escogió, nos predestinó desde antes de venir a la tierra. Mire qué interesante. Él ya sabía todo de nosotros y lo que íbamos también a hacer, porque no somos cuerpo o alma, somos espíritu dentro de un cuerpo y dentro de un alma. Base, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que el Señor, cuando nos puso aquí en la tierra, nos puso en un cuerpo que tiene alma, pero nosotros somos seres espirituales. Esto es importante entenderlo, porque nosotros no somos cuerpo ni alma, es un espíritu que está dentro de un cuerpo, que está dentro de un alma, porque nosotros en el cielo fuimos predestinados en espíritu. Y luego cuando nos colocan aquí en la tierra, nos colocan un cuerpo y nos colocan también con un alma. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 15, dice, porque nosotros extranjeros, así éramos, extranjeros advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nosotros éramos extranjeros, somos extranjeros aquí en la tierra. Versión Ausejo dice, somos emigrantes y extranjeros somos delante de ti. Versión Jerusalén, porque forasteros y huéspedes somos delante de ti. Lo que quiere decir también este texto, que este texto aplica también porque nosotros también aquí estamos de paso. Aquí solamente estamos cumpliendo una misión o una visión y luego vamos a regresar a nuestro hogar, que es el cielo. Somos extranjeros, somos inmigrantes, como dice ahí la escritura. Otra dice, versión Jerusalén, somos forasteros. Y la versión K2 dice, porque en tu presencia somos residentes temporales. Mire qué bonito. Porque en su presencia nosotros somos residentes temporales. Eso significa que nosotros también estamos aquí de paso. Somos peregrinos aquí en la tierra. Nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. Somos emigrantes, somos forasteros, somos residentes temporales aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía no es la tierra. Nuestra ciudadanía es en la eternidad, en el cielo, y volveremos a ese lugar. Por eso es que algunos te dicen que tú eres loco, tú eres fanático. Claro que tienen razón, porque no nos entienden, no te entienden, porque tú no eres de esta tierra. Eres de la tierra espiritual o del reino de los cielos. Qué interesante. Ahora, Isaías 46, verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Aquí quiero que coloque un poco de atención porque es como un juego de palabras. Jeremías 46, verso 10, que anuncio lo por venir
desde el principio de la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que está diciendo el Señor cuando dice todo lo que quiero es porque ya está escrito. Y mire qué interesante, porque dice que anuncio lo por venir desde el principio. No sé si se entendió. Míreme bien, míreme. Que anuncio lo por venir. ¿Qué es lo por venir? El futuro. Que anuncio lo por venir, el futuro. Pero no lo hago desde el futuro, lo hago desde el principio. No sé si me la agarró. Lo que Dios quiere decir, es bonito ese texto, que el Señor dice, yo anuncio desde el principio de la antigüedad. Yo anuncio lo que va a venir, que es futuro, pero no lo anuncio en el futuro. Yo ya lo anuncié en el principio. ¿Dónde es el principio? No en la tierra, es en la eternidad. Miren qué bonito. Por eso que Dios dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dios anuncia el final y comienza en el principio. Entonces Dios declara en el principio, ¿cuál es tu final? Un juego de palabras. Espero la puedan entender, por eso voy a ir en este texto lento. Dice el Señor que anuncia el final, pero no en el final, sino que ya lo dijo en el principio. Tu futuro no está en el futuro, tu futuro está en el principio, porque en el principio ya Dios determinó tu futuro. Avanzo. Dios dice de que cuando Él comienza cualquier cosa, dice el Señor, yo siempre lo termino primero. Lo que quiere decir que cuando Dios hace algo, ya lo terminó. Dice Dios, yo hago el final primero y retrocedo porque yo lo comencé en el principio. Espero la puedan agarrar. De ahí vamos a las preguntas porque es un texto muy bonito esto y nos ayuda mucho a entender más el tema. Cuando Dios comienza algo, ya lo terminó. ¿Usted cree que cuando hubieron las rebeliones en el cielo, cuando se reveló la iniquidad, primera que se revela, cuando se revela la segunda entidad, Luzbel, y cuando se revela la tercera entidad, ángeles caídos, y cuando se revelan en Génesis 3 el hombre y la mujer, ¿usted cree que Dios quedó en shock diciendo, wow? ¿Usted cree que sorprendió a Dios el que ellos se hubieran revelado? Dios sabía que ellos se iban a revelar, por eso siempre tiene un plan B, para que se pueda entender. Ya Él lo sabe todo, por eso que todo está bien organizado en Dios. Cuando Dios crea algo, es porque ya lo sabe todo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, es porque Él sabe todo lo que va a suceder en su vida. Eso se llama una predestinación. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Me pareció el otro texto, así que coloca atención. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Lo voy a decir más lento porque estos dos textos son como parece que estuviera haciendo una trabalengua. Pero usted tiene que colocar atención y seguirme en el movimiento de las manos para que yo le estoy más o menos indicando lo que está diciendo. Dice, aquello que fue, o sea, ya fue. Lo que fue, ya pasó. Lo que fue ahora, ya pasó. Lo que fue hoy día, ya es. Lo que fue hoy día, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Su versión Obsejo dice, lo que ahora es, ya lo fue. Antes. Mire qué bonito. Y lo que será, lo que va a venir, ya ha sido. Porque no es solamente el que nosotros estamos haciendo algo, sino ya todo está escrito. La versión Jerusalén, 1998. Jerusalén dice, lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es.
Dios habla hoy, nada existe que no haya existido antes. Y nada existirá que no exista ya. O sea, todo no comienza en el futuro, sino que todo ya comenzó en la eternidad, en el cielo. NRB, lo que es antes ya fue. Lo que ha de ser fue ya. Y la última, la versión Brit Hadasha, versión también judía, nos dice lo siguiente: lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Son textos que yo por lo menos lo entiendo. No sé usted, pero por eso es que estoy tratando de ir lento, porque parece como un juego de palabras, y claro, es así, el mismo texto anterior. Lo que está diciendo aquí es más claro, que tu futuro ya está escrito. Pastor, ¿y por qué se demoró tanto en enseñarme a decirme eso? Bueno, tenía que explicarle con base bíblica, pero es eso, lo que es tu futuro ya está escrito. ¿Dónde? En el cielo, en la eternidad. Eso es todo. Avanzo. Todo lo que llega a la tierra ya viene predestinado. Aún Cristo llegó a la tierra, pero también estaba, mire qué interesante, porque vamos a ver también las predestinaciones buenas y las predestinaciones malas, porque Dios también hay algo que hace según lo que es la predestinación. Ejemplo, vemos la predestinación que Cristo fue predestinado también, aún su muerte, aún su resurrección, fue todo predestinado. La pregunta es, Cristo, ¿cuándo murió? ¿O Jesús, cuándo murió? Muchos me podrían decir, pastor, hace 2000 años. Mentira. Entonces 2500. Mentira. 3000, pastor. Mentira. Vamos a la base bíblica. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo entendemos que Cristo ya fue inmolado, ya fue sacrificado, crucificado antes de la fundación del mundo? Versión K2. Todos los que viven en la tierra le adoran, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y mire lo que dice, al Cordero sacrificado, y desde antes de la fundación del mundo. La otra versión decía desde el principio del mundo, o sea que Cristo fue crucificado desde el principio del mundo. Y la versión K2, Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no estaba la tierra, no estaban los árboles, no estaban las plantas, no había nada, ni siquiera todavía estábamos nosotros. Nosotros sí estábamos en la eternidad como espíritu, pero todavía el Señor no nos colocaba en la tierra. Pero aún así, antes que nos colocara aquí en la tierra, Él dice, yo ya fui crucificado. Predestinación. Versión NRB dice, lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Mire qué interesante. El Señor fue muerto, fue crucificado, fue inmolado antes que se creara el mundo, o más claro, la tierra. Vamos a colocar otros argumentos más. Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito en mí. ¿Cuál era esta palabra? Lo que dice también Lucas 22, verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado en los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí está hablando las palabras de Cristo, pero mire cómo comienza también hablando. Lo mismo que dice arriba de Hebreo, como el rollo del libro está escrito de mí. O sea, hay un rollo, hay un pergamino, hay un libro que ya está escrito de él. Lo mismo que dice Lucas, que está hablando aquí, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. O sea, Jesús nos está diciendo que todo lo que Él va a pasar
ya está escrito. ¿Qué dice la versión ENV? Porque les digo que esto fue escrito, que fue escrito, ha de ser cumplido en mí. Que esto que fue escrito, o sea, todo lo que ya fue escrito se va a cumplir. Ese es predestinación. Jesús no vino a hacer lo que él quiso, vino a hacer lo que ya estaba escrito en el cielo en una predestinación y todo lo que pasaría en él. Mire qué importante todo esto, porque así nosotros podemos entender más el mundo espiritual y saber realmente en que en Cristo el Señor nosotros podemos vivir una vida agradando al Señor, pero también sabiendo en que todo lo que estamos viviendo, tanto dentro de la tierra, todo tiene un fin, todo tiene un propósito, porque no hay nada en que no tenga un propósito. Todo absolutamente tiene un plan, tiene un propósito, tiene algo. Por eso es que el Señor nos da una predestinación para que así nosotros de esa manera podamos entender lo importante es en que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Antes de nosotros llegar a la tierra, estaba escrito todo lo que haríamos nosotros aquí en la tierra. Jeremías nos habla también. 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, mire qué interesante, antes que te formase en el vientre de tu madre, lo que quiere decir, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Qué interesante estos textos, porque nos están diciendo, el Señor nos está diciendo, antes que te formase como embrión, antes que yo te formase y tú estuvieras en el vientre de tu madre, ¿qué dice? Yo te conocí. ¿Cómo es posible que el Señor nos conozca si todavía no naciéramos, no habíamos nacido? Y dice, y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios quiere decir, en que antes que Dios hiciera algo, ya Él lo hizo en la eternidad. Hoy tú eres evangelista, tú eres pastor, misionero, tienes un cargo, una responsabilidad, pero a ti ese cargo, esta responsabilidad, no viene aquí en la tierra. Esa responsabilidad de pastor, de profeta, de ministro, de evangelista, de ministro de liberación, no viene de aquí, viene desde la eternidad. Porque el Señor, cuando te colocó aquí, te puso un propósito, y ese propósito es, pasamos por la escuela del Padre. Aleluya. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Romanos 8:29, seguimos con esta base que es importante, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y seguimos hablando muchos textos que ya tenemos bíblicamente en que existen muchas áreas de predestinación, pero esto no es todo. Existen otros textos más importantes también que nos van a volar un poco el cerebro. Así que no se vaya, manténgase en esta enseñanza. Job, el libro más antiguo de la Escritura, dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y si usted empieza a leer Job capítulo 38, de los primeros versos, empieza a decirle el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando, cuando yo estaba fundando? El verso 6, cuando yo estaba tomando las medidas de la tierra, ¿dónde estabas tú? Y el Señor le empieza a hablar, Dios le empieza a hablar a Job, ¿dónde estabas tú? Y después llega a este verso y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y el Señor le responde en el verso 21, tú lo sabes, pues tú ya habías nacido. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, antes de nacer aquí en la tierra, ya habíamos nacido en la eternidad. ¿Qué es lo que es eso? Predestinación. Qué bonito todo esto porque nos ayuda a entender más el mundo espiritual. Lucas 22, verso 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. O sea, aquí está diciendo, a la verdad, Cristo va o viene
según lo que está determinado. O sea, estaba determinado que él iba a ser entregado. Estaba escrito de que él iba a ser entregado. Estaba en el rollo, estaba en los libros, estaba escrito. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en la eternidad estaba escrito. Todo lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí es un pasado, que voy a adelantar algo. Escuche, porque esto se viene más poderoso todavía. Ya vamos después a las preguntas. Estoy colocándole base, argumento, y después de usted, de todo lo que hoy voy a dar a conocer, abrimos micrófono y empezamos con pregunta y respuesta como lo hicimos al principio. Versión BAT. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está, ¿qué? Decretado. Hay de aquel que lo traiciona. Entonces, todo lo que está ahí diciendo que el Hijo del Hombre se irá según está decretado. El Señor lo que vino a hacer aquí no es que aquí fue, sino que ya sucedió en la eternidad, porque estaba escrito, porque como dice ahí, estaba decretado. La versión Dios habla hoy dice que lo que hizo el Señor aquí en la tierra ya estaba señalado. Versión Jerusalén, lo que hizo el Señor aquí en la tierra estaba determinado. O sea, a un Cristo, él vino predestinado. ¿Por qué? Porque todo el que entra aquí en la tierra, que es Eres significa el planeta Tierra, todo lo que entra aquí en la Tierra ya está predestinado. Nadie puede entrar en la Tierra sin que no sepa en la eternidad a qué vino a la Tierra. Todo lo que vino aquí en la Tierra, en la eternidad se sabe, porque antes de que vengan aquí en la Tierra, pasaron por un escrito. Tú vas a hacer esto, esto va a pasar, esto te va a acontecer. Todo está escrito. Todo, absolutamente todo. Mateo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué? Toda justicia. O sea, es necesario que se cumpla. Versión ECR. Más respondió Yeshua y le dijo, permíteme ahora, porque es necesario que cumplamos con todas las escrituras que ha ordenado el Eterno. Mire qué bonito. Jesús está hablando. Es necesario que hagamos todo lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra. En la otra versión, lo que está diciendo es necesario que se cumpla todas las instrucciones que ha ordenado el Eterno. ¿Quién es el Eterno? El Elión, el Dios Altísimo o el Padre. Versión NT dice, déjalo así por ahora, es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Se fija, un Cristo no vino a hacer lo que él quiso, vino a hacer lo que ya estaba escrito. Por eso que Jesucristo, vimos el texto que Apocalipsis, que él murió, fue flagelado, fue crucificado, no cuando vino aquí en la tierra, sino antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes que, esto es impresionante, esto como me vuela un poco el cerebro, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo Señor, antes que ya nos coloca, ya lo vivimos? O sea, ya el Señor lo sabe todo. ¿Por qué? Porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todos los tiempos. Qué lindo nuestro Señor. Ahora, Efesios 1:11 dice, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el que designó, el que designó o designó de su voluntad, o el designo de su voluntad. Entonces, lo que aquí también quiere decir que el Señor, todo lo que hizo es conforme a lo que nos predestinó con propósito. Por eso, todo el que viene a la tierra viene predestinado y viene con propósito. Ahí hay propósito en talentos, en dones, en ministerio, pero todos venimos con algún área. Nadie puede decir, yo no sé a qué vengo. Quizás no lo haya encontrado, pero todos tenemos llamados, propósitos, talentos y dones. Efesios, el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra ministerio es la palabra diaconía, del numeral del griego 1249, y ahí les marqué con lo que es azul. ¿Qué significa un diácono? Que es alguien que está ejerciendo algo. ¿Qué significa diácono? Es la palabra diaconía, que es hacer. También es un servicio. También es servir. Y es un trabajo.
Y alguno dirá que yo no soy diácono, a mí no me han nombrado, pero tú estás trabajando. Entonces, saquémonos un poquitito este pensamiento en que yo tengo que tener un cargo para poder yo cumplir una función de diácono. No. En la tierra se les coloca y se le dice el diácono va a hacer esto, esto, otro, pero ya el hecho que tú trabajes en la obra, tú ya estás cumpliendo un oficio de diaconado, porque el que trabaja en la obra es ya un diácono, ya es un servidor. Ministerio tiene que ver con una función, una labor o un trabajo dentro de la obra, no necesariamente que seas apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, no necesariamente tiene que ser así. El hecho que tú sirvas, ya eres diácono, porque diácono, ¿qué significa? Un servidor. Y lo que Dios te dio aquí en la tierra comenzó en la eternidad. Lo que vivimos aquí en la tierra es un pasado, porque ya lo vivimos en el cielo. Cuando vas a una ciudad y dice, parece que he estado aquí, y si estuvieste aquí, como que, y claro, está diciendo, parece que estuve en esta ciudad, y claro, estuviste en esa ciudad. ¿Dónde? En la eternidad. No sé si usted se goza, hermano, con esto. Yo creo que debe de haber danza ahí donde está alabando al Señor y hablando en lengua y dándonos vuelta carnero. Qué hermoso nuestro Señor, porque eso es lo que sucede. Y quizás muchos de ustedes le ha acontecido esto, que ustedes van a una ciudad y dicen, como que algo le dice, pero si yo parece que he estado aquí. Claro, el Espíritu que te da afirmación, porque estuvimos en ese lugar en el cielo, ya está escrito. Y vemos el lugar, es como cuando también hablamos con personas y hablamos con personas y parece que esa persona la conociéramos de años. Y claro, es así. ¿Dónde la conocimos? Y es la primera vez que hablamos, en la eternidad. Porque todo lo que vivimos aquí en la tierra es un pasado. Ya todo lo que estamos haciendo lo vivimos en la eternidad. A veces también un olor, ¿no? Como que este olor parece que lo he olido antes y a lo mejor primera vez que hueles algo, o un perfume, un aroma, algo, o ese mismo olor que tú llegaste a cualquier lugar, como, sí, también se le llaman como déjà vu, María Eugenia, aunque se llamarían en el término más, son predestinaciones, que ya está escrito, se le llaman en el mundo como déjà vu. Entonces, cuando vemos un lugar, parece que ya hubiéramos estado ahí y estuvimos ahí, o un olor, o cualquier circunstancia, o también personas. Cuando vemos a las personas y nunca las hemos visto, pero el hecho de verlas como que inmediatamente se conecta a tu espíritu. ¿Por qué se conecta? No se conectó aquí en la tierra, se conectó con los libros de los libros que están en la eternidad. Por eso que nosotros decimos, ay, pero parece que, no sé, parece que te conocí, o no sé dónde te conocí, pero gloria a Dios. Y es porque sí nos conocimos en la eternidad. Ahora, estaba escrito que estaríamos dando esta enseñanza. Mire qué importante todo eso. Escuche bien. Estaba escrito que estaríamos dando esta enseñanza. No es que ahora venga a estar ocurriendo, sino en que lo que hoy estoy dando en esta enseñanza, ya la di. Pero pastor, si ahora recién la estoy escuchando, ya la di. Pero pastor, si ahora usted recién mandó el intro, mandó la introducción, mandó el enlace, ya la di. Si no lo entendió, ya lo dije. Usted vino aquí. ¿Por qué? Porque ya vino. Y si usted vino aquí es porque ya vino. Y se vino, no sé a qué vino, pero si vino, gloria a Dios, hay buen vino. Aleluya. Avanzo, gloria a Dios. Mire qué interesante. A veces también en un camino, le ha pasado a usted que va caminando o va con bicicleta o va en su carro y va mirando la naturaleza y dice, parece que yo he estado aquí. Claro, hijito, claro, hijita, ya has pasado ahí en la eternidad. Lo que vivimos aquí en la tierra se llama un pasado. Y aquí el texto quizás muchos también lo tendrá en su mente. Salmos capítulo 139, voy a leer la Valera, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Dónde? Y mire, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo que decía anteriormente, mi embrión vieron tus hijos, o sea, cuando eras un embrión,
mi embrión, vieron tus ojos, lo que diste también, los textos que hemos dicho anteriormente, que antes que el Señor nos colocara aquí en un cuerpo, ya Él nos conoció. Mire lo que dice la versión BAT, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Wow. Eso significa, amados, en que todo lo que estamos viviendo aquí está escrito en los libros de los libros que están en la eternidad o en los cielos. Versión Jerusalén, mi embrión, tus ojos lo veían. En tu libro están escritos todos los días que han sido señalados. Mire qué interesante. Eso significa que el Señor tiene nuestro tiempo aquí en la tierra. Él sabe hasta cuándo vamos a estar. Él sabe hasta cuándo yo voy a estar aquí en la tierra. Él sabe hasta tú cuándo vas a estar en la tierra, porque todo está escrito y señalado en el libro de Dios en la eternidad. Romanos 1, verso 1 dice en la salutación, que salutación significa saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mantengan ahí la palabra apartado. ¿Para qué? Para el evangelio de Dios. La versión Torres Amat, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, que por vocación es una vocación divina. Versión NSA, versión SA, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, elegido en el evangelio. O sea, lo que está diciendo que Pablo no fue apóstol aquí en la tierra, sino que fue apartado en el cielo. Pablo tenía una vocación no aquí en la tierra, en el cielo. Pablo no fue apóstol aquí en la tierra, fue elegido. ¿Dónde? En la eternidad. Predestinación, versión NT. Pablo, siervo de Cristo Jesús, Dios me eligió para ser apóstol. Mire qué bonito. O sea, lo que tú estás haciendo aquí es porque Dios te eligió. Hoy estamos aquí, pero esto ya lo vivimos, ya lo pasamos. Todos fuimos predestinados con diferentes funciones y responsabilidades. Eso es importante también que lo entienda. Segunda de Corintios 12:2. Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo está hablando de otra persona, pero es el mismo. Esa es la humildad, Pablo, que me gusta. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren qué interesante. Aquí tenemos dos áreas diferentes y tenemos a Pedro. Pedro dice, Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos fuimos predestinados con funciones y responsabilidades diferentes. Lo digo de nuevo, todos aquí en la tierra fuimos traídos desde la eternidad con funciones y responsabilidades diferentes. Ejemplo, Pablo, se le dio una función y una responsabilidad. A Pedro, una función y una responsabilidad, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia de Pablo? Es que a Pablo fue llevado al tercer cielo, el apóstol Pablo, pero en una visión. Pero a Pedro no se le permitió llegar al tercer cielo. Juan también tuvo una revelación que fue al tercer cielo y se le reveló. Felipe, no. Andrés, no. Juan el Bautista, no. Ellos no se les fue permitido ir al tercer cielo. ¿Qué significa esto? Que estos fueron predestinados en la eternidad que irían al tercer cielo. Pero Pedro no. ¿Se fija? Sí cumplen funciones todos importantes. Por eso que algunos son pastores, ministros, profetas, todos cumplen diferentes funciones. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser pies. Todos significa que cumplen diferentes funciones. Pablo fue llevado al tercer cielo, pero Pedro no, porque se le dio otra asignación. Todos tenemos diferentes asignaciones. Ahora, predestinación de deshonra. Y aquí colocan atención, porque después de esto vamos a ir a las preguntas y vamos a abrir micrófonos. Todos hablamos, opinamos del tema de esta enseñanza. Mesa de diálogo, hoy hablando la predestinación. Ya vimos anteriormente todas las predestinaciones que eran de honra. La predestinación de Pedro,
de Pablo, la predestinación de Jesucristo, aún Él fue predestinado, la de los hombres, todos fuimos predestinados para honra y gloria de Dios, pero también hay predestinaciones de deshonras. Manténgase en esta enseñanza. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. Aquí el Señor, a través de la carta a los romanos, está hablando porque está escrito, porque la Escritura dice a Faraón, o sea, está escrito sobre Faraón, que está escrito lo que tenía que hacer. Versión BLS. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder. O sea, Faraón fue puesto aquí en la tierra, sí, con sus dioses paganos, con su idolatría, que fue predestinado para deshonra, pero Dios lo predestinó para que el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí vamos a entrar también en otra temática más. ¿Acaso Dios envía a alguien a la tierra para juicio? Vamos a ver por qué dicen estos textos así. Lo mismo que Judas. Así que manténgase, ya estamos más profundizando el tema. Versión K2 dice, porque el Tanakh dice a Faraón, es por esta misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder. O sea, el Faraón que estaba siendo aquí en la tierra como un vaso de deshonra, porque ellos adoraban a toda clase de dioses, eran personas que no hacían la voluntad de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí, que Dios igual lo puso aquí en la tierra para que cumpliera una función. Ahora después de esta enseñanza vamos a ver por qué el Señor los trajo para deshonra. Versión LBD. Dios le dijo que le había dado el trono de Egipto con determinado propósito. Recuerde que propósito es la antesala. Nosotros aquí estamos en la tierra cumpliendo un propósito. El propósito no es aquí. Aquí estamos cumpliendo un propósito. Un propósito. Hay un propósito en ti. ¿Dónde? No en la tierra, en la eternidad. Ahí en el Señor nos adiestró, nos adoctrinó, nos guió, nos dio muchas cosas y luego nos puso en un cuerpo y hoy estamos cumpliendo un propósito. Veamos otro vaso de deshonra. Hitler. Aquí quiero que mantengan la mayor atención porque aquí le voy a enseñar algo importante también. Hitler fue predestinado como un vaso de deshonra. Ya vimos entonces que Faraón vino a la tierra predestinado como vaso de deshonra. Vimos, ahora estamos viendo a Hitler, también vino aquí en la tierra predestinado como vaso de deshonra. Ahora, esto no quiere decir que el Señor envíe a alguien a la tierra para deshonras. Aclaremos un poquitito, que lo vamos a estar analizando. Sino que nosotros elegimos en la eternidad nuestro destino. Ahí se les dije ya. Espero la hayan agarrado, pero vamos a fundamentar más todavía este tema. Hitler también fue predestinado como un vaso de deshonra. Aquí tenemos también a Benito Mussolini. Hitler, como Mussolini, fascista, antisemita, hicieron mucho daño en sus propios gobiernos. No le importaba a la gente, le importaba a ellos lo que ellos que tenían en mente. Aún ellos fueron predestinados aquí en la tierra para deshonra. Aquí vemos, mire qué interesante. Quiero que coloque la mayor atención aquí en lo que le voy a mostrar. Aquí tenemos dos personas, que uno de Italia y el otro de Alemania. Diferentes países, pero los dos tenían muchas cosas en común. El mismo espíritu. El mismo espíritu, uno más que otro, pero tenían el mismo espíritu fascista, el mismo espíritu exterminador, el mismo espíritu de ellos gobernar, el mismo espíritu de hacer daño, los mismos espíritus fascistas, los mismos espíritus antisemitas, lo mismo lo tenían ambos. No es que ellos aquí se le ocurrió tener ese espíritu, en la eternidad ya venían con un problema, que ahí ya estoy dando de a poco argumentos para que se pueda entender. Veamos la muerte de Mussolini, que fue fusilado, y también la muerte de Hitler.
Mussolini muere el 28 de abril, mantenga la fecha. 28 de abril de 1945. Hitler muere el 30 de abril de 1945. Mismo año, mismo mes y por 2 días de su misma muerte. No hay mucha coincidencia, pero eso no es todo. Escuche. Muere Mussolini juntamente con su amante Clara Petacci en Italia. Lo fusilan. Y también muere el 30 de abril de 1945 Hitler con su amada Eva Braun. Ambos mueren con sus mujeres. Más coincidencia, pero no son coincidencias, sino son predestinaciones. Mussolini muere a las 4 de la tarde, 4 p.m. Hitler muere a las 3:30 p.m. Quiero que ustedes coloquen ahí rumé en esto, porque esto es muy profundo. Esto yo lo he estudiado porque antes de hablar de esto, de la predestinación, ya yo he leído muchos los libros, me he devorado muchos libros de Hitler, de Mussolini, para poder darle, hermano, todos los libros que me devoré o que estudié, o las películas, todo eso, se las estoy dando aquí en 2 minutos, a través de esto. Por eso es que es importante, mire que no son coincidencias, sino que todo esto, porque ya estaba escrito, los mismos espíritus se buscan, los mismos espíritus se atraen, los mismos espíritus fascistas, los mismos espíritus antisemitas se juntan, hacen mucho daño a la humanidad, matan a muchas personas. Y mire qué interesante que casi por 2 días se llevan de su muerte. Hitler nace también el 30 de abril de 1889. Interesante todo esto. Ahora, tenemos a Anton LaVey, quien fundó la iglesia satánica. Cuando Anton LaVey funda la iglesia de Satán, el Señor lo reprenda, no es que ellos aquí en la tierra eligieron Faraón, Hitler, Mussolini, Anton LaVey. No es que aquí en la tierra eligieron pervertirse, en la tierra eligieron rebelarse, sino que ellos se rebelaron, eligieron el destino, no aquí, sino en la eternidad. Espero que la agarren esto, porque está más profundo todavía. Aquí en la tierra no se decide nada. Ellos eligieron en la eternidad rebelarse e irse en contra de Dios. Y bueno, cuando nos colocan en un cuerpo, ellos están haciendo lo que se decidió en la eternidad. Estos son predestinados porque ellos eligieron en la eternidad irse en contra de Dios. Ahora escuche aquí, más profundo todavía. Judas. Sabemos que Judas traicionó al maestro, ¿cierto? Judas lo traicionó con un beso en la mejilla, donde ahí vemos claramente en que Judas, a través del beso traicionero, entregó al maestro. Juan 17, verso 12, se dice, ninguno de ellos se perdió, está hablando Jesús, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Escuche esto, lo digo de nuevo. Dice Jesús, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. O sea, si dice que la escritura se cumpliese, quiere decir que ya estaba escrito en la eternidad. Pero aquí vamos al tema también que decía anteriormente. Faraón, Mussolini, Hitler, Anton LaVey, Judas. No es que llegaron aquí y ellos aquí se rebelaron. No, no está diciendo eso. Sino lo que está diciendo es que lo que ellos hicieron aquí en la tierra, ellos se rebelaron en el cielo, en la eternidad, y quedó escrito en los libros en la eternidad. Y luego llegan a la tierra y se empieza a cumplir el propósito de lo que ellos hicieron. No sé si se lo puede entender. Ya vamos a abrir los micrófonos. Pero es importante que usted lo entienda, porque algunos dirán, pero ¿cómo Dios injusto envió a Faraón aquí en la tierra para que se perdiera? Envió a Mussolini, envió a Hitler, le envió a Judas para que se perdiera. O sea, cuando Dios hizo a Judas, lo envió como hijo de perdición. No, no es así.
Vamos ahí ya pronto a las preguntas. Manténgame, ya estoy terminando. Entonces, Judas y Pedro. Aquí tenemos dos personajes. Judas en el cielo decidió no arrepentirse. Y lo que decidió en el cielo se vino a hacer o se vino a cumplir aquí en la tierra. Pedro también en el cielo decidió arrepentirse y lo que decidió en el cielo se cumplió aquí en la tierra. Esto también es predestinación, pero la diferencia es en que todo lo que se vivió aquí en la tierra, ellos decidieron en el cielo. Por eso que en el cielo nosotros vivimos primeramente en el cielo. Si nosotros no somos de la tierra, en el cielo están escritos los libros de los libros, toda nuestra vida está escrita en el cielo. En el cielo ya pasamos por la escuela del Padre, ya pasamos con dones, talento, con visión. Aquí la tierra solamente es como un espejo, es un espejo del cielo. Aquí la tierra solamente es un pasado, porque el pasado es la tierra, pero el presente es lo que ya vivimos. O sea, nosotros comenzó primeramente en la eternidad. ¿Se recuerdan los textos que los tenía ahí como con trabalengua? Lo que era Yaé y lo que ella fue. Es lo mismo. Lo que Judas llegó aquí a la tierra ya estaba escrito porque él decidió en el cielo. Dios no es injusto. Escucha esto. Dios no es injusto en que envía a alguien a la tierra para morir, para que entregue, para hacer algo. En la eternidad decidió Judas no arrepentirse. En la eternidad decidió Pedro arrepentirse. Recuerde que Pedro hasta maldijo a Jesús. En la última negación dice, yo no conozco a este tal maldito. Pero aún así, a pesar de esa negación, en el cielo se arrepintió. Y cuando lo colocan aquí en la tierra, se arrepintió porque lo decidió en la eternidad. Profundo el tema. Ya me queda poco. Escuche esto. Todos pasamos por la escuela del Padre. Lo que les he estado diciendo, que usted aquí es eso de la escuela del Padre. Pasamos por la escuela del Padre. Judas pasó por la escuela del Padre. Pedro pasó por la escuela del Padre. El faraón pasó por la escuela del Padre. Mussolini, Hitler, Anton LaVey, todos pasaron por la escuela del Padre. Y ahí ellos decidieron. Recuerde que Dios no es que haga a la fuerza. No, en el cielo existe libertad de albedrío. Hay una libertad que ellos deciden. Por eso la rebelión, la primera que se rebeló en el cielo, que fue la iniquidad, ella decidió. Luzbel, él decidió rebelarse. Había libertad de albedrío. Los ángeles caídos, Génesis capítulo 6, verso 4. Los ángeles caídos decidieron rebelarse. Luego el hombre, Génesis capítulo 3, Adán y la mujer decidieron. Siempre ha habido Dios da libertad de albedrío. Así como hay libertad de albedrío en el cielo, hay aquí en la tierra. Avancemos. Todos pasamos por la escuela del Padre. Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está. Mire, escrito está. ¿Dónde? Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Si ya está escrita esta profecía. Recuerde que una profecía tiene que ver un tiempo presente, un tiempo pasado o también un tiempo futuro. Las profecías pueden hablar a través de estos tres tiempos. O sea, los tres tiempos estaban escritos. ¿Dónde? En los libros de Dios. Y todos fuimos enseñados por Dios. De que decidimos o no por Dios, ese es otro tema. Mire lo que dice la versión BAT. Todos fuimos instruidos por Dios. Versión Torres Amat. Todos fuimos enseñados por Dios. Versión Ausejo. Todos fuimos instruidos por Dios. Yuneman. Todos fuimos doctos cuando pasamos por la escuela del Padre. Versión BNP. Todos fuimos discipulados por Dios. Se fija que está hablando de todos. No dice, no solo la iglesia evangélica, solo la iglesia católica, solo estos hermanos, no solamente Pedro, no. Todos pasamos por la escuela del Padre. Y ahí es donde nosotros decidimos, por Dios o rebelarnos. Versión BLPH. Todos fuimos adoctrinados por Dios. Y la versión LBN, todos tendrán por maestro al mismo Dios. O sea, todos pasamos por la escuela del Padre. Mire qué importante todo esto.
Por eso es que es importante entender todo lo que estamos dando en enseñanza, porque esto no es en que el Señor dijo, ya yo te voy a enviar a ti como hijo de perdición. No, yo te voy a enviar a ti como Judas, yo te voy a enviar a ti como Faraón, yo te envío a ti como Hitler, yo te envío a ti como Mussolini, yo te envío a ti como Antón Lavey. No, sino que todo eso fue escrito en el cielo, y en el cielo ellos decidieron rebelarse, no quisieron ser instruidos, no quisieron ser enseñados, no quisieron ser doctos, no quisieron de ser discipulados, no quisieron pasar por el maestro, no quisieron ser adoctrinados, y luego llegó el tiempo en que los tenían que colocar a la tierra, y aquí están cumpliendo lo que el cielo, ellos en el cielo decidieron. Entonces, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean así su Hijo primogénito sobre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Entonces aquí tenemos tres tiempos. A los que conoció. ¿Qué significa el tiempo conoció? Pasado. A los que predestinó también. Y a los que llamó, ¿qué es lo que es? Los llamó presente. Los llamó es el tiempo presente. Y también dice a los que justificó. O sea, los justificó tiempo pasado. Y los que también glorificó es lo que va a venir. Porque el Señor nos glorificó y pronto vamos a ir a boda del Cordero, un cuerpo incorruptible de gloria. ¿Se fija cómo está el tiempo presente, pasado y futuro? Porque todos los tres tiempos que estamos viviendo nosotros aquí, en el cielo también, fuimos nosotros predestinados en estos tiempos. Ahora, antes de venir a la tierra, usted y yo, el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Mire qué lindo, qué hermoso lo que hace el Señor. Ahora, ya espero que con todo lo que se ha dado, porque sé que van a haber bastantes preguntas del tema, por eso se llama mesa de diálogo, para que usted pueda opinar de relacionado a todo lo que hoy hemos dado a conocer, y espero que hayan entendido también lo importante de todo esto. Lo último, ya primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. O sea, no es que ahora nos escogió aquí en la tierra, nos escogió en la eternidad. Porque soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Y que es escoger? Escogido, es predestinación. Que es también llamó? También es ser predestinado. Volvemos a la misma palabra. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Salmo 139, verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor lo sabe todo. En el cielo han habido tres rebeliones. Antes de que ellos se rebelasen, el Señor lo sabía todo. Lo que decía al comienzo. No es que el Señor quedó en shock. Él sabía que se iba a revelar la iniquidad, la sabiduría, la sofia. Sabía que se iba a revelar y pasar a ser una entidad. Sabía que se iba a revelar Luzbel, el más cercano a Cristo, porque era el querubín protector de gloria. Sabía que se iban a revelar los ángeles, ángeles caídos, Génesis 6:4, sí. Sabía que se iban a revelar. Sabía que se iba a revelar el hombre, Génesis capítulo 3. Lo sabía todo, porque Él lo sabe todo. Ese es nuestro Dios. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no lo sabe todo. Ni tampoco él profetiza. Ojo, Él no profetiza nada. Él no lo sabe todo. Él lo que hace es una planificación. Ese es otro tema. Pero no quiero entrar en eso, porque si no vamos a tener vigilia. Antes de que ellos se rebelaran, ya sabía lo que harían. Nadie más conoce el producto que el que lo creó. Qué importante. Qué interesante hoy todo lo que vimos a través de la Escritura, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber en que nosotros el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso que el Señor
a través de este tema, mesa de diálogo sobre la predestinación, nos damos cuenta de que sí existe la predestinación. Recuerde que hay dos posturas. Ya vimos más o menos la idea de estas dos posturas, porque todos mantienen, algunos tienen una postura en que sí dicen que fuimos predestinados, otros dicen no, no fuimos predestinados. Entonces le mostré muchas citas bíblicas para poder entender que nosotros en Cristo nuestro Señor, Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer aquí en la tierra. Y le mostré bastante cita bíblica. Ahora, para poder ir entendiendo más, voy a abrir ahora, comencemos el diálogo para saber realmente si entendieron o no. Si no entendieron, aleluya, voy a tener que predicar de nuevo. Aleluya. Ok, creo que los micrófonos están abiertos. Ahora sí necesito su argumento. ¿Qué creen usted? Según lo que hoy dimos a conocer, ¿cree en la predestinación o no cree en la predestinación? Y ahora le dejo que me dé su argumento, si tienen base bíblica. Ahí usted, quiero escucharlo para entrar en esta mesa de diálogo. Creo que los micrófonos pueden estar abiertos. ¿Alguien abre el micrófono? Para ver si se puede abrir. ¿Ven? Ok, Marioli, ahora habla. No, yo tenía entendido que nosotros veníamos con un propósito, pero usted ahora lo aclaró que es lo mismo que predestinar. Entonces yo sabía que cuando decimos, yo llegué con un propósito a este mundo. Entonces Exacto. yo creo que era lo mismo. Eso es. Excelente, Mariole, bendiciones desde Chile. Amén. ¿Alguien más? Gracias, Guita. Ahora sí hable. Julieta, tenías argumentos, ¿no? ¿Todavía no? ¿O después? Ahí tú cuando... Pastor, tengo todo claro, gracias a Dios. Ok, No tenía ni idea que era predestinación, pero ha estado sonando esa palabra desde la semana pasada, Efesios 1:4, y yo sabía que había algo, había un tesoro ahí guardado, pero ahora, mejor dicho, me voló el cerebro. Gracias, pastor. ok, qué Lo bien. entendí todo, lo entendí. Eso es importante. Lo importante es entender que incluso si alguien no entendió por qué Judas vino acá, Mussolini, Hitler, y ellos estaban predestinados. Espero que lo hayan entendido. Traté de darle lo mayor claridad. No es que ellos vinieron aquí y el Señor se le ocurrió mandarlos. No, ellos se eligieron en la eternidad. Porque dice, todo está escrito. Incluso vimos textos que Jesús decía, porque escrito está sobre mí. Dijo Jesús, ¿dónde? No aquí en la tierra, está escrito en la eternidad. Todo lo que estamos viviendo. Voy a estar leyendo también los chats para ir viendo también las preguntas. Usted puede abrir el micrófono. Ya comenzamos. Mesa de diálogo. ¿Qué cree usted sobre el tema? Si entiende, no lo entiende, o no cree en la predestinación, o cree en la predestinación. Marioli ya dice, antes no entendía, ahora ya entiendo. Muy bien. Pastor, bendiciones. Verónica, hija, bendiciones. Vengo manejando, pero bueno, yo entendí ahorita parte de lo que usted estaba enseñando, solo que mi pregunta es, ya se la había hecho yo anteriormente. Entonces, los que estamos escogidos por, ¿verdad? Por Dios, y entonces los que estamos nosotros evangelizando a la gente que se le alcanza a dar la palabra de Dios, ellos no quisieron, no querían entonces ser, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? No quisieron volver a Cristo. No querían, entonces no quieren ellos ir, los expulsaron del cielo. O sea, no, yo estoy un poco confusa con esto, porque nosotros estamos evangelizando a las personas para que acepten a Cristo. Sí. Entonces ellos, ¿qué entonces ellos no, qué pasa con ellos, con la gente que uno evangeliza Ok. y que aceptan a Cristo? Así como somos escogidos por Dios, ¿verdad? Estamos predestinados. ¿Y la demás gente? Ok. Vamos Ese es el inmediatamente. Sí. Apocalipsis
Atento a esto porque la pregunta es buena. Vamos a ver entonces, ¿por qué predicamos? ¿Tenemos que predicar o no? ¿Por qué predicamos? Si ya está escrito en el cielo. Escuche esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 4, dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, se trajo la tercera parte ¿de qué? De estrella. Una tercera parte. Aquí coloquen mucha atención, porque aquí quizás también le voy a volar un poco el cerebro. Escuche. El enemigo se trajo una tercera parte de las estrellas en el cielo. Cuando dice estrella del cielo, no dice estrellas que conocemos que usted salió afuera y vio las estrellas. No. Cuando habla de estrellas, se habla de jerarquías. Las mayores jerarquías. ¿Cuáles son las jerarquías en el cielo? Serafines, querubes, arcángeles, ángeles. Se trajo las mejores jerarquías porque no solamente él se reveló, se trajo consigo también jerarquía. Eso es estrella. Porque si cae solamente una estrella aquí, una sola estrella más grande que un planeta. Una sola estrella. O sea, imagínense toda la estrella. No es literal. Entonces, el enemigo, el Señor lo reprenda, se trajo la tercera parte. Si hay una tercera parte, quiere decir que hay una segunda parte. Y si hay una segunda parte, quiere decir que hay una primera parte. Lo digo de nuevo y vamos a este tema que también está muy bonito. El enemigo se trajo una tercera parte. Ojo, qué importante saber esto también, porque es parte de la predestinación. Para ir a contestar la pregunta de Verónica, entonces, ¿para qué predicamos? Si el enemigo se trajo una tercera parte, quiere decir que esa tercera parte fueron los que se rebelaron. Las jerarquías espirituales. Ahí entra principado, gobernadores, potestades, Efesios capítulo 6, verso 12, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos, emisores, receptores, vectores, ángeles caídos, todo lo que es mundo de tinieblas y jerarquías del cielo, esa es una tercera parte. Pero está la segunda parte y está la primera parte. ¿Cuál entonces sería la primera parte? Los que hoy están aquí escuchando esta enseñanza. Los que hoy están aquí escuchando atentamente esta enseñanza son los de la primera parte. ¿Por qué? Porque cuando hubieron las rebeliones en el cielo, nosotros también estábamos ahí. ¿Por qué? Porque éramos seres espirituales. Aquí en la tierra estamos haciendo lo que en el cielo ya lo vivimos. Ya lo que estamos haciendo aquí en la tierra ya lo vivimos en el cielo. En el cielo, cuando se reveló la sabiduría, primero capítulo 9, y se independizó, ahora tendré mi propio pan, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino, se independizó. Cuando se revela la iniquidad, luego se revela Luzbel, luego se revela los ángeles caídos, nosotros estábamos en el cielo. En las rebeliones, nosotros estábamos ahí. ¿Por qué? Recuerde que le di mucha cita bíblica en Job, en los libros de Jeremías, que antes que tú nacieras ya habías nacido en la eternidad, que antes que tú eras como en el embrión, ahí tus ojos te conocieron, ya estaba en la eternidad. Antes que tú nacieras, Jeremías, ya te conocía. ¿Dónde? En la eternidad. Antes que formara la tierra, ya habías nacido. ¿Dónde? Job capítulo 38. ¿Dónde había nacido? En la eternidad. Entonces, nosotros en la eternidad ya habíamos nacido. Entonces, ¿quién sería la primera parte? Los que estamos aquí. Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando hubieron las rebeliones, nosotros decidimos por Cristo. Aleluya. Yo no sé si alguien habla en lengua o profetiza y se da vuelta carnero. Pero qué hermoso, hermano. Y vamos todavía a la pregunta que hizo la hermana Verónica. ¿Por qué? Porque en la primera, en el cielo, somos nosotros los que decidimos por Cristo. Y luego los colocaron aquí en un cuerpo y pasaron la etapa. Después algunos se convierten y llegan a Cristo porque ya estaba profetizado. Si usted no llegó a Cristo ahora, usted llegó a Cristo porque en la eternidad estaba escrito que usted decidió por Cristo antes de venir aquí en la tierra. Esto es maravilloso, hermano. Yo estoy quedando aquí, pero no puedo. Entonces, ahora veamos la segunda parte. La segunda parte es lo que dice la hermana Verónica. ¿Quiénes son la segunda parte? Los que cuando hubieron las rebeliones quedaron indecisos. ¿Por quién voy? ¿Por la rebelión? ¿Por Dios? Quedaron indecisos. No tuvieron tiempo de decidir. Y llegó el tiempo en que el Señor dijo, ahora vamos todos ustedes a la tierra. Pero ya todos pasaron por la escuela del Padre. Ya lo vimos con los textos y las bases bíblicas. Entonces, como llegó el tiempo de decidir y ellos todavía quedaron indecisos, no supieron, o voy con la rebelión, o voy con Dios, quedaron indecisos, pero ya llegó el tiempo en que tenían que venir a la tierra. Y los que están en el mundo son los indecisos.
Por eso el Señor, la primera instrucción que le da, no le dijo, vayan y hagan iglesia. No, la primera instrucción, vayan y hagan discípulos, vayan, hagan discípulos a las naciones. Es la primera instrucción, vayan y prediquen el evangelio. ¿Por qué el Señor se preocupó tanto en esa primera instrucción? Porque en el mundo, aleluya, están los indecisos. En el mundo están todavía hay hijos. Y los hijos, cuando tú le prediques, cuando tú le hables de Cristo, los hijos volverán a casa. Aleluya, hermano. Bendito el nombre del Señor. Ya estoy que me doy vuelta carnero. Bendito el nombre, hermano. A mí me apasiona todo esto, me gozo tanto, hermano. Por eso es que hay que predicar. ¿Por qué? Porque son también, hay muchos que son hermanitos nuestros. Otros ya decidieron en la eternidad rebelarse. Ya no hay nada que hacer. Los hijos de iniquidad. Pero hay muchos, voy a la pregunta al tiro. Hay muchos que están afuera. Y quizás tú dirás, ¿por qué no llega mi padre, mi hermana, mi familia? ¿Por qué no llega un familiar, un amigo? ¿Por qué no llega? Porque todavía no ha llegado el tiempo. Pero si en la eternidad ellos decidieron aceptar a Cristo y no rebelarse, ellos en algún momento van a llegar a Cristo. Por eso que esa es la libertad del albedrío. Nosotros tenemos que seguir orando. No te canses de orar. Ora por todos los que están en el mundo. Incluso ora por los satánicos. Pero pastor, ¿cómo orar por los satánicos? Sí, satánicos se van a volver a Cristo, porque quizás se rebelaron aquí en la tierra, pero en la eternidad decidieron por Cristo. Esto está muy profundo. Por eso que hay satanistas que se están convirtiendo a Cristo. Yo tengo testimonio de personas, de brujos, que se han convertido hoy al cristianismo. ¿Por qué? Siendo satanistas, siendo brujos, porque en el cielo, antes de que vinieran aquí en la tierra, ellos decidieron, no, yo no me voy con la rebelión, yo me acepto a Cristo. Y llegaron aquí y empezó el enemigo a tomarlo, hicieron satanismo, brujería, hechicería, cartomancia, necromancia, comunicación con los muertos, un montón de cosas de tiniebla, pero ya estaba escrito en ello. Por eso que alguien le habló de Cristo y algo les pasó y tuvieron un llamado. Y hoy esos brujos están predicando el evangelio de Dios. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Mire qué bonito. Por eso que la segunda parte, Verónica, la segunda parte son los que son indecisos, los que están en el mundo. Por eso que tú tienes que hacer, predicar, porque va a llegar el momento que cuando tú le prediques a alguien con un tratado o salga a la calle a predicar, no sé cómo será en tu país, pero cuando tú prediques a alguien, esos hijitos que un día aceptaron a Cristo en el cielo, pero todavía no están llamados, con la predicación tú le vas a despertar el espíritu. Y ese espíritu, cuando lo despierte, se va a despertar su memoria y ellos van a decir, yo vuelvo a casa del Padre. Los hijitos volverán a casa del Padre. Bendito nombre del Señor. Marisa Daza, hijita, ya voy con Julieta. Marisa. Pastor, buenas noches para todos, muy buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta, pues no pude estar en toda la enseñanza, pero lo que pude escuchar, yo quiero saber si hay personas que están predestinadas para la condenación. Sí. Recuerde que lo que dije anteriormente, ejemplo, el caso de Judas, el caso de Mussolini, el caso de Hitler, el caso de Anton LaVey, el que formó la iglesia satánica, ellos decidieron no aquí, sino en la eternidad, rebelarse. Por eso que aquí están cumpliendo lo que se reveló en el cielo. Y ahí hablaba también de Judas. Judas no es que Dios le dijo, ya tú vas a ir a la tierra y tú vas a ser hijo de perdición. No, Dios no tienta a nadie, Dios no hace eso. Pero Judas se le dio una oportunidad en el cielo y él no la aceptó. Pero llegó a la tierra y ya vemos la consecuencia, el cual él decidió traicionar al maestro. ¿Sí? Gracias, pastor. Gracias. Ok, Marita. Julieta, hija, desde Colombia. Gracias, pastor. Pastor, una pregunta. En la palabra habla de un tiempo de gracia. ¿Ese tiempo de gracia ya estaba predestinado también? O sea, es el tiempo de la oportunidad de los que no han llegado. Esa segunda parte que no ha llegado, ese es el tiempo de gracia que habla el Señor en la palabra. Sí, el Señor lo sabe todo. Antes, ahora, después, todo lo sabe, todo lo tiene en su mano poderosa. Imagínense qué impresionante. Por eso, hermano, ¿por qué yo me emociono tanto? Porque yo digo, no hay como mi Dios.
No hay nadie comparado a nuestro Dios, y por eso es que nosotros pensamos que nuestro Dios es llegar a la iglesia, orar, cantar, leer la Biblia, irse para la casa y luego roncar y dormir. No, nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es impresionante. ¿Cómo es posible que Él, cuando hizo al hombre y la mujer, cuando Él hizo algo, ya sabía todo de Él? Nadie más lo puede hacer sino nuestro Creador. Nadie más lo puede hacer sino nuestro Señor, que Él lo sabe todo, antes que te creara. E incluso tú habías nacido antes de la fundación del mundo. O sea, todo lo tiene el Señor en su misericordia y en su mano poderosa. Aleluya. Pastor, entonces, por ejemplo, la gente los que se mueren, que no son salvos, que se van pues al infierno, entonces ellos ya estaban predestinados Todos a pasaron, sí. ellos ya no tuvieron, o sea, ya estaban predestinados para irse al infierno. Claro, pero no es Porque que ellos, porque no aceptaron a exacto, Cristo. porque no en el cielo ellos decidieron. Recuerde que aquí lo que estamos viviendo es un pasado. Todo lo que está en el cielo, ahí ellos decidieron rebelarse y llegaron aquí. Se está cumpliendo lo que ellos rebelarse. Recuerde que Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo. No tenemos un Dios enjuiciador, Él da una oportunidad. Nuestro Dios siempre es un Dios de oportunidades, pero rechazaron mucho la oportunidad en el cielo. Por eso se están cumpliendo aquí, en que mueren, fallecen, se van al infierno. Ahí entramos en otras temáticas, pero sí todo está escrito, Verónica, en la eternidad. Amén, amén, pastor. Ok. Pregunta, Ángela dice desde Chile, ¿nuestro libre albedrío en la tierra no es tan libre? ¿Nuestras decisiones y errores son parte del propósito para lograr un plan de Dios en nuestra vida? Ok, buena pregunta. Primero, vamos a la primera. Nuestro libre albedrío en la tierra no es tan libre si tenemos libertad de albedrío. Por eso se llama la libertad de albedrío, todos la tenemos. Si la tuvieron las creaciones que se revelaron en el cielo, obvio que también nosotros las tenemos. Dios le dice a Josué, elige. No es que Él va a imponer y haz lo que yo quiero, no. Elige la bendición o la maldición, le dijo a Josué. Y Josué eligió bien y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es libertad de albedrío. Entonces, ahora la otra, dice la pregunta, nuestras decisiones y errores son parte del propósito, son para que se cumpla el propósito. Los errores y todo es para que se cumpla el propósito. Una enfermedad, se va a cumplir el propósito. Si Dios tiene un propósito sobre ti, ¿qué dice la Escritura? Que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Búsqueme ese texto a alguien y me lo coloca en el chat. Dice Dios, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. O sea, no es que el Señor te envió a la tierra con pensamientos de mal y Él pensó, yo te envío a ti porque tú no me caes bien, porque tú usas zapatos rojos, zapatos satanela. No, no. Aleluya, perdón, pero es para que pueda entender, porque algunos hermanos no entienden. Entonces, no es que Dios envió a alguien aquí a la tierra por eso, sino que Él tiene todo pensamiento de bien. Es más, hay otro texto que dice que el Señor dice, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, o sea que nadie se pierda, pero muchos eligieron como libertad de albedrío en la eternidad y por eso hoy están aquí en la tierra con rebelión. Sigo leyendo las preguntas y si alguien tiene el micrófono quiere hablar, puede hacerlo. ¿Los irredentos y los elegidos ya están predestinados? Sí, absolutamente todo. Todo está predestinado desde la eternidad y le di muchas citas bíblicas sobre eso, sobre ese tema. No entiendo, pastor, por qué dice usted que los que aceptaron a Cristo en el cielo hay una cita bíblica. Ok, para poder nosotros entender esto, si nosotros, ya le mostré mucho sobre la predestinación. ¿Qué es lo que es la predestinación? Que nosotros no elegimos aquí en la tierra, elegimos en la eternidad. Ahí estoy hablando más o menos el texto que aceptamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra aquí estamos cumpliendo un tiempo cronos. Pero nosotros no nacimos en el tiempo cronos, nacimos en el tiempo de eternidad o los tiempos kairos que se llama, que son los tiempos del Señor. Entonces, lo que decidimos aquí en la tierra, cuando Romanos capítulo 10, verso 9, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, si lo hicimos aquí en la tierra, ¿qué dice la Escritura? Todo está escrito, ¿dónde? En los cielos. Eso es lo que quiere decir, hijito,
de que cuando tú aceptaste a Cristo aquí, es porque ya lo aceptaste en el cielo. Le mostré citas bíblicas también. Después, cuando le entregue el libro, ustedes van a ver todas las citas bíblicas donde Cristo también decía que lo que él estaba haciendo ya estaba todo escrito en los libros. En los libros, ¿dónde? En la eternidad. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, no es que aquí dijo voy a hacer esto, no, ya estaba escrito. Y le mostré bastante Biblia de texto que todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra ya estaba escrito en la eternidad. Por eso que tú no eres profeta aquí en la tierra, tú no eres pastor aquí en la tierra, tú no eres evangelista aquí en la tierra. En la eternidad Dios te escogió. Y ahí volvemos al texto que Dios nos escogió ¿desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis dice que Cristo murió antes de la fundación del mundo. Y hay mucho texto, bastante texto que aclaran más o menos ese texto de que nosotros, lo que estamos viviendo aquí, fuimos predestinados primeramente en el cielo. Micrófono. Jeremías 29:11. Ok. Ángel. Pastor, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que Dios escoge a unos y a otros no los escoge? En Ok. mi vida ahorita actual es mi pregunta, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? Ahora, entendamos un poco ese texto, porque algunos podrán decir, que Dios coge a uno y a otro. No, no es tan así. De lo que decidimos, Dios escogió. Lo digo de no. De lo que decidimos, Dios escogió. Recuerde que Dios no es un Dios de juicio, no es un Dios que envía algo y para matar, y envía a alguien para que muera, envía a alguien para que aquí sufra. No, nosotros, así como le dio, aquí le dijo a Josué, vuelvo a la misma texto, le dijo a Josué, elige. Entonces arriba se dijo, elige, o la rebelión o Dios. Y cuando eligieron la rebelión, pasaron a ser aquí en la tierra en que nunca van a aceptar a Cristo, porque eligieron la eternidad. Pero los que aceptaron a Cristo, pasaron a ser en que Cristo los tomó, los adoptó, los tomó, y ahí donde ellos pasan a ser llamados o escogidos, que pasan a ser escogidos. ¿Por qué fueron escogidos? Porque ellos decidieron por Cristo. Entonces, a los que decidieron por Cristo, el Señor los escogió. Eso quiere decir, no es que el Señor lo envía y que la tierra diga, ya tú vayas a ser perdición, tú vas a ser para salvación. No, no es eso. Y por eso es que es importante, tenemos que sacar un poquitito nuestra mentalidad humana. Porque si nosotros pensamos humanamente, vamos a pensar que tenemos un Dios sádico. Vamos a pensar humanamente que tenemos un Dios cruel. No es así. Tenemos que sacar un poquitito esa mentalidad humana y pensar en que Dios sabe antes y después todos los tiempos. Y eso significa, y le mostré muchas citas bíblicas, que nosotros elegimos en el cielo. Le mostré cita bíblica que pasamos por la escuela del Padre. Nosotros elegimos a Cristo o al Señor, y luego nos colocaron aquí en la tierra. Y cuando nos colocaron ahí, se ve en el texto en que Él nos escogió. ¿Pero por qué nos escogió? Porque nosotros primero le aceptamos. Recuerde que ¿qué hace el Señor? Aquí en la tierra, golpea. Y si alguno le abriere la puerta, entraré yo en él, cenaré con él y él conmigo. Lo que quiere decir que haría lo mismo. Elijan. Ustedes elijan, hijito. Ustedes elijan, hijita. Pero hay consecuencias. La paga del pecado, muerte. Lo que siembran van a cosechar. Entonces muchos eligieron rebelión y otros eligieron por Cristo. Y eso es lo que se está cumpliendo aquí, de que esos son los escogidos. Pero el enemigo también puede buscar una manera de tratar de siempre de desviarnos de la fe, en una enfermedad, en un área, siempre va a tratar de debilitar. ¿Para qué? Para que no se cumpla, porque él sabe que esto está escrito, el enemigo sabe esto. Por eso que él está tratando de lo posible de dañarte, de que tú decaigas. Porque el enemigo es astuto, ¿para qué? Para robarte a ti la paz, para robarte la bendición. No sé si hay más preguntas. A Jeremías 29:11, ahí aclara el texto, porque yo tengo planes de bien o pensamientos de bien y no de mal. Se fija que entonces ahí está hablando que Dios tiene pensamiento de bien. A nadie envía aquí con pensamiento de mal. Pero lo mal de esos pensamientos, yo decidí. Tú decidiste. O en este caso, el mundo decidió
Por eso es que el Señor no tienta a nadie. Pero tenemos que aquí nosotros pensar no con una mente humana, sino no vamos a pensar que Dios es cruel, que Dios envió a Judas y que Dios envió a la persona para morir. No, cada uno decide su propio destino. Todos decidieron su propio destino, pero el destino no lo decidieron aquí en la tierra. Lo decidieron en la eternidad, porque nosotros aquí estamos haciendo, la tierra es un pasado, ya todo lo vivimos. Y le mostré muchas citas bíblicas, bastantes citas bíblicas, tanto del Nuevo Antiguo Testamento, en que nosotros, el Señor, nos eligió, nos predestinó antes de llegar a la tierra. Job capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? Mire, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? El verso 6, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba tomando las medidas en la tierra? Y él mismo le responde, tú lo sabes, porque tú ya habías nacido y ni siquiera había venido en la tierra. O sea, ahí habla en ese pasaje claramente de Job, porque la decisión de él no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Mi embrión vieron tus ojos. Ya hay mucho texto. Espero que puedan entenderlo. Quizás con el libro se le pueda aclarar, porque sé que es un tema un poco muy profundo, pero les di bastante cita bíblica, solo tienen que leerlo tranquilamente. Cualquier duda, pregunta, después me pueden, valga la redundancia, hablamos, mando un mensaje y ahí hablamos, conversamos las posturas o los textos que ya les mencioné. No sé si hay más preguntas, pero esto ha sido lo de hoy de mesa de diálogo. Usted puede opinar, puede pensar, cada uno puede tomar una postura. Cada uno tiene libertad, porque aquí no obligamos, no, es solamente, por eso se llama mesa de diálogo. Usted puede tener otra postura, todo es respetable, siempre que lo hagamos con temor y temblor y para no contender, pero cuando ya lo hemos dado a conocer, hay bastante cita bíblica que nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Por eso es que hay que seguir predicando, no deje de predicar. Recuerde, los que están en el mundo son los de la segunda. Hay una primera, hay una segunda y una tercera. Ya vimos que la tercera ya están listos. Ya porque el enemigo ya los tomó, son la jerarquía. Ángela dice, si uno ya trabajó, tuvo un ministerio, dones en la eternidad, ¿cómo saber aquí en la tierra para poder ser más efectivo? Ok, ahí te perdiste la clase, Ángela, de la clase anterior cuando hablamos de los dones. Pero tengo el libro, después te lo puedo enviar. Ahora nosotros tenemos que descubrir si el propósito. Recuerde que el Señor dice, pensamiento bien tengo sobre ti. Ahora, el Señor cuando nos coloca aquí en la tierra y pasamos por la escuela del Padre, nos coloca dones, talentos, frutos, llamados, ministerios. Solo que hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, pero todos venimos con alguien. Nadie viene aquí sin nada, porque algunos quizás todavía no saben para qué el Señor lo llamó. Y eso se entiende, porque quizás no le han enseñado, o no le han hablado de los dones, o no se han activado los dones. Mire qué importante esto. Quizás no se han activado los dones. Ahora, ¿cómo uno descubre? Veamos primeramente el don, para que sea más claro. En la clase pasada hablamos sobre los dones. La mesa de diálogo hablamos sobre los dones. Y yo le decía lo siguiente para que usted pueda entender cómo usted puede saber cuál es su don. El don, según la carta de Romanos, la carta de Éfeso, la carta de Corintios, usted vea cuál es el don que más le atraiga. El que más le llame la atención. Porque tú no vayas a tener un don que no te atraiga. En los espíritus te da discernimiento. Los espíritus se buscan, los espíritus se atraen. O sea, si a ti te atrae algún don, y después cuando te envíe el libro, ahí tú vayas a poder ver cuál es el don que te llama la atención, por ahí va la vía. Ejemplo, yo no soy evangelista. ¿Puedo parar y predicar en la calle? Sí, pero no es mi fuerte. No puedo predicar, claro, lo podría hacer, pero no soy evangelista. Puedo ir a las naciones, pero yo no soy misionero. ¿Se fija? Yo no soy apóstol. Pero si cuando me hablan ahí de espíritu, de demonio, ay, yo fluyo, ahí me falta, hermano, y los textos empiezan a fluir, y ahí, hermano, yo me emociono. ¿Por qué? Porque ese es mi fuerte. Yo no soy evangelista, pero ahí donde eso me atrae. Por eso yo veo todo lo que es la área del mundo espiritual, aparte de todos los libros que ya tenemos, es porque eso es lo que me atrae. Ahora hay gente que le atrae la profecía. Si te atrae la profecía, ahí está tu fuerte.
empieza a ejercitar ese don, porque por eso que Pablo dice, ejercitaos en el don. El don que te atraiga, empieza a ejercitarlo. Si es de liberación, empieza a escuchar ministro de liberación. Si es de evangelismo, empieza a ver cosas de evangelismo. Si es de misioneros, si es de apóstoles, si es de enseñar, si es de predicar, si es de servicio, hay muchos dones. Entonces, el don que te atraiga la atención, por ahí va la vía. Amén, Ángeles. Ángela Yañez desde Chile. Y bueno, cualquier cosa después me pueden preguntar por el WhatsApp y te envío también, hazme recordar el libro sobre los dones. Ahí hablo mucho de los dones y cuáles son las diferentes funciones. Preguntas. Si alguien quiere preguntar, estoy viendo también los mensajes de chat en este tema de la predestinación en esta mesa de diálogo. Pero es importante que usted pueda entender y bueno, hay harto también que profundizar más el tema. No sé si hay más preguntas. Pastor, Ana María Crespo, desde México. Hijita, bendiciones. Está cerrado tu micrófono. Ahora sí. Ahora lo cerraste. Ahora sí. Ahora lo cerraste. no se puede. ¿No se puede? A ver. No, pero es problema de allá. Ahora sí, ahí lo abrí yo. No, pero no que yo lo abro, tú lo cierras. Sujétate en el nombre de Jesús. Déjame abrirlo. Espera, no hagas nada. A ver. Oh, no se puede. Trata de hacerlo tú. Trata de hacerlo tú, no sé qué pasó. Ahí. Ah, es que parece que de allá, porque lo abre, se abre y se cierra. Ahora quedó abierto. ¿Ya me oyes? Ahora sí, aleluya. Ya me estaba colocando nervioso. Dale. Ahorita usted dijo que cuando ya estamos predestinados que aquí en la tierra, por eso viene luego ese tipo de luchas de desánimo para detenernos ya con nuestros propósitos, ¿no? Exacto. Porque tú tienes un propósito, sí. Sí, entonces, el enemigo viene para desanimarnos y no seguir nuestro propósito, ¿no? Exacto. Recuerde también, gracias Anita, qué importante eso, porque el enemigo ¿qué quiere hacer? Desanimarnos. Recuerde que el Señor envió aquí a la tierra, ahí voy con una pregunta que me llegó, escuchen, el Señor envió aquí a la tierra a dos personas, a Moisés y a Jesús. Y mire qué interesante, que ambos, a Moisés lo trataron de matar de niño, y a Jesús también la trataron de matar de niño. ¿Por qué? Porque había un propósito en ello. En Moisés iba a ser el que iba a libertar del pueblo de Egipto, y a Jesús iba a ser el salvador de la humanidad. Ambos venían con una profecía, ambos venían con un propósito. Lo que el enemigo quería hacer es matar, abortar ese propósito. Eso es lo que va a tratar de hacer el enemigo. Por eso que el enemigo te coloca trabas, te coloca lucha, porque él trata de que se aborte eso. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Moisés, o sea, ¿cuánto más con nosotros? Si lo hizo con el propio Salvador, o sea, ¿qué hace el enemigo? Por eso dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, si el enemigo va a tratar de colocarte un aborto a tu llamado, a tu propósito, por eso es que tenemos que mantenerlo firme y perseverar hasta el fin, hasta la venida de Cristo. La pregunta dice, buenas noches, ¿puede ser posible que uno le llame la atención más de un don? Sí, uno puede tener más de un don. No todo, porque si no ya tendría aurola y tendría alita. Pero sí, pero sí puede tener varios dones, puede tener 4, 5, sí. Puedes tener varios dones, porque los dones interactúan. Ejemplo, el que hace sanidad, hace milagro. El que enseña, el que enseña es de enseñanza, es de exhortación y puede ser maestro también. El de evangelista a veces va también con el que hace milagro, con el que hace sanidad y puede también prodigio. Pero todos pueden tener más de un don, no solamente uno, pueden tener 2, 3, 4. ¿Qué dice Pablo? Ejercitaos en el don según la medida de vuestra fe. ¿Y qué más dice Pablo? El don. Pide el don que más te guste. Pide el don que más te atrae. Eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces sí podemos tener varios dones y eso empezar a hacerlo, cultivarlo, porque no solamente tenemos uno, tenemos varios. Sí.
Podemos tener varios. Pregunta. ¿Hay más preguntas? Si alguien tiene más preguntas, hoy estamos en este tema, segundo tema, de día viernes, todos los viernes 8 p.m. de hora de Guatemala, en la mesa de diálogo. Adri. Pastor, es que tengo, bueno, no sé, no puedo decir que es una confusión, pero me cuestiona el asunto. Hay un versículo bíblico que dice, por cuanto no has sido frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay otro versículo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta es, si hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, como ya lo sabemos y está demostrado, ¿qué pasó con esas personas? Dios nos guarde de que nos diga el Señor eso, ¿cierto? Por cuanto no ha sido ni frío ni caliente, te vomitaré. O no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Es acaso que puede haber personas que se camuflan como cristianos sin serlo? ¿Cómo hace uno para que no sea uno mismo? ¿Sí me hago Ok. entender? Sí. Para que no sea yo, mire, yo le confieso y a mis hermanos en la sala que a mí ese versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Ujú. digo, Señor, por favor, ayúdame que yo sea fiel, antes de que yo sea infiel, córtame. Pero créame, pastor, que para mí es una gran carga. Ok. Ah, porque Adri, te la pasas pecando. No, pero sí es cuestión de que, ay, Señor, Señor, ¿cómo yo sé que sí? ¿Sí me Ok. hago entender? Sí, te Gracias. entiendo perfecto. Buena pregunta, excelente pregunta. Bien, Adri. Vamos a la respuesta, que la respuesta es fácil. Escuchen. Le di varios textos. Recuerde, esto es lo mismo que Judas. ¿Qué pasó con Judas y Pedro? Ambos pecaron. Pedro negó al maestro 3 veces. La última vez maldijo a Jesús. Pero se arrepintió ¿dónde? No aquí en la tierra, en el cielo. Pero Judas, mire que Judas fue apóstol, no aquí en la tierra, en el cielo, pero también él, siendo apóstol en el cielo, decidió rebelarse contra el mismo que lo puso, contra el mismo creador. Por eso que viene la cara opuesta. Ahí viene en que hay tibios. ¿Por qué? Porque como dijiste tú, claro, se camuflan. Pero estas son personas que aún, aunque estén en la iglesia, se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Por eso que no lo tomen como, que están en la iglesia, son salvos. No, algunos se van a camuflar. Recuerde que ¿qué hace el enemigo? También se viste como ángel de luz. Hay algunos que el enemigo lo va a llevar a la iglesia para dividir. Santiago 4.1, ¿de dónde vienen los pleitos de divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Entonces el enemigo puede enviar a emisarios de él para que estén dentro de una iglesia. ¿Para qué? Para que puedan a otras personas sacarlo de la iglesia. Porque hay personas que sacan a gente de la iglesia y ellos se quedan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son emisarios del enemigo. Entonces ahí en ese texto, lo que acabamos de hablar sobre Judas, Judas en el cielo, siendo apóstol, llegó aquí a la tierra como apóstol. Pero ¿cuál es la diferencia de Pedro, que también fue apóstol en el cielo? Que Pedro se arrepintió en el cielo. Pero Judas, siendo apóstol, no se arrepintió en el cielo. Entonces ahí está más o menos la respuesta de que pueden haber gente en las iglesias que quizá no van a llegar al conocimiento de Cristo, o se pueden perder, o son piedra de tropiezo para otros. Por eso es que el Señor lo sabe todo. Pero sí pueden haber gente, como dijiste, camuflada, que van a hacerse pasar como hijo de Dios. Por eso es que dice la Escritura, no todo el que diga Señor, Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque algunos, el enemigo, son emisarios de Satanás. Espero que se pueda haber aclarado más. Gracias, pastor. Gracias, Adri. Seguimos. Y la libertad de albedrío, claro que siempre ha estado. Siempre ha estado la libertad de albedrío. Marisa. Bueno, pastor, yo tengo una inquietud. Okay. Nuestros hijos han nacido en un hogar cristiano. Desde que ellos son pequeñitos, han nacido en un hogar cristiano. En el caso mío, yo quiero decir lo siguiente. Uno de mis hijos no está caminando con el Señor en este momento. Pues la inquietud de uno como madre siempre, y ora uno pues por la salvación de ellos, ¿no? Que ellos sean salvos, y esa ha sido mi oración juntamente con mi esposo. Entonces mi inquietud es esta: si hemos sido predestinados y
y bueno, pues obviamente uno cree también que sus hijos, en este caso, yo sé que en caso particular de muchos pastores y aún de hermanos en la iglesia que tienen sus hijos que han caminado de pequeños hasta de adolescentes y con Cristo y se han apartado, ¿sí? Porque ese es el caso nuestro. Entonces, yo tengo una inquietud muy grande. Yo digo, bueno, pues em, somos conscientes del libre albedrío, ¿sí? Y sabemos que nosotros tomamos decisiones. Pero en estos casos, con estos hijos, que no es solamente el caso mío, sino de muchos hijos de Dios y de muchos pastores, ¿qué puede pasar con ellos? Excelente pregunta. Vamos al tiro así dice en Chile, al tiro así dice, es que bueno, decir, ¿qué es el tiro? Al tiro en Chile, lo que de Chile sabe, al tiro significa ya, vamos al tiro a la, así que vamos al tiro a la respuesta. Buena pregunta también. Recuerde que también nosotros venimos aquí en la tierra con llamado, con propósito y con promesas. Una de las promesas que no fueron dadas aquí en la tierra, en la eternidad, es: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tú declaras y profetiza, eso es parte de la promesa. Recuerde que las promesas, todo lo que se hace aquí, no es aquí, es en la eternidad. Entonces, ¿qué dice la palabra? La oración del justo puede mucho. Donde hay dos o tres, Dios se mueve. Entonces eso significa que son promesas, no aquí en la tierra, sino aún las promesas. Mire qué bonito también lo que digamos. Las promesas, los propósitos están escritos en la tierra, pero se escribieron en el cielo. Como se escribieron en el cielo, sigue orando por ello. Sigue orando, porque ahí se cumple que la oración del justo puede mucho. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Diga el débil, fuerte soy. Somos más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pueden ser que a lo mejor están en un proceso, porque todos pasamos por un proceso. Ejemplo, muchos de ustedes no nacieron en la cuna del Evangelio. Muchos de ustedes no, se entiende cuando es cuna del Evangelio, no nacieron como hijos de padres pastores. No tuvieron ese privilegio. Yo lo tuve, gracias al Señor. Pero también otros después se convirtieron al Señor. ¿Qué significa? Todavía no habían llegado a Cristo, pero tenían una promesa en el cielo. Entonces el hijito o la hijita que quizá anda en rebeldía o todavía se haya ido del mundo, pero tú tienes una promesa en la eternidad. Y si tú creas esa promesa en la eternidad, tus hijitos, tu hijita, volverán a casa del Padre. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Aleluya, qué bonito, hermano, todo esto. Por eso es que sigan orando. Marisa, hijita. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Qué bonito todo lo que aprendemos. Porque... Tiene una pregunta en el chat. ¿Cómo? Tiene una pregunta en el chat. Ok. Ángela de Chile. Entonces, uno le queda seguir esforzándose para llegar a ser siervos aprobados. Sí. Más allá de haber sido predestinado porque al final uno tiene conocimiento de lo que hizo en la eternidad. O sea, todo lo que estamos haciendo tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que el enemigo no debilite nuestra fe. Porque eso es lo que hace el enemigo. Por eso es que aquí nosotros tenemos que pensar de que ya está todo escrito en la eternidad. Pero también yo tengo que esforzarme para hacer algo. Eso también no podemos decir, porque tú estás ahora en el Evangelio y eres salvo, siempre salvo. No, hay que luchar, esforzarse para que se cumpla el propósito de Dios. Porque el enemigo va a colocar aborto. Recuerde que el enemigo, Ángela Yáñez de Chile, el enemigo trató de colocar un aborto en Jesús, siendo que él ya venía predestinado para salvación a la humanidad. Moisés vino aquí en la tierra y el enemigo también quiso matarlo de niño. Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Va a tratar de matar nuestros propósitos. Va a tratar de matar lo que Dios puso en nosotros. Eso es lo que va a hacer. Ese se llama un aborto. Un aborto al llamado, un aborto al propósito, un aborto a la eternidad. Si lo hizo con Jesús, con Moisés, lo va a hacer sí o sí también con nosotros. Por eso que ahí dice el texto, el que perseverare hasta el fin, será salvo. Tenemos que luchar, tenemos que perseverar, porque no tenemos que confiar en el enemigo puede abortar algo.
Y recuerde que el enemigo siempre va a estar en la lucha, siempre va a colocarnos tentación o prueba, siempre va a buscar una manera de que decaigamos de la fe, colocando un problema con el esposo, un problema con los hijos, un problema con un hermano. Siempre va a tratar de obstaculizar en que nosotros seamos parte de lo que Dios ya está predestinado para hacer con nosotros. Amén.